Usted no debería haber venido aquí, padre. Esa voz resonó dentro de la cabeza de Miguel como un cuchillo cortando el silencio. Sintió un escalofrío profundo e instintivamente dio un paso atrás. Pero antes de que pudiera reaccionar, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. Hola, bienvenidos a mi canal Criaturas Ingenuas. Prepárense para sumergirse en las profundidades de la oscuridad, donde historias macabras pondrán a prueba los límites entre lo real y lo sobrenatural. Hoy traigo 2 relatos aterradores sobre posesiones diabólicas en los que el mal encuentra nuevas formas de manifestarse y reclamar a sus víctimas. Estoy seguro de que les encantará. Al menos yo me voy a divertir mucho. Ahora, si aún no se han suscrito, les sugiero que lo hagan rápidamente, o los seguiré en sus peores pesadillas. Y, una cosa más, vean hasta el final, o iré tras ustedes. La voz en el espejo. Clara siempre fue escéptica. Desde pequeña, su educación rígida y lógica la había alejado de creencias sobrenaturales, mientras sus amigos se impresionaban con historias de fantasmas y leyendas urbanas. Ella prefería lo concreto, lo mensurable. Fue esa mentalidad la que la llevó a convertirse en una historiadora respetada, especializada en artefactos antiguos y misterios de la antigüedad. El pasado la fascinaba, pero solo en la medida en que podía ser probado, catalogado y comprendido de forma racional. Cuando recibió una oferta de trabajo para catalogar los artefactos de una mansión abandonada en un pueblo del interior, vio una oportunidad única. La mansión Valentín era una construcción olvidada por el tiempo, y cuenta la leyenda que su último propietario había muerto de forma extraña, envuelto en misterio. Rumores de rituales macabros y prácticas ocultas eran contados por los habitantes del pueblo, pero a ella no le impresionaban. Para ella, esa era una oportunidad de oro, una mansión llena de objetos históricos que podrían proporcionar pistas sobre el pasado de una de las familias más ricas y excéntricas de la región. Llegó a la mansión al anochecer. La estructura era grandiosa, pero el abandono era evidente. La fachada estaba cubierta de hiedra y musgo, las ventanas llenas de polvo, y la gran puerta de madera crujía como si protestara al ser abierta. El interior no era muy diferente. Muebles antiguos cubiertos por sábanas blancas, un fuerte olor a moho y la ausencia de cualquier señal de vida. Ella, sin embargo, no se dejó intimidar. Este tipo de escenario era parte de su trabajo. Durante las primeras horas, exploró la casa meticulosamente, revisando la biblioteca y algunas salas de estar, donde encontró libros raros. Tomó fotos e hizo anotaciones detalladas. Era exactamente el tipo de material que podría llevarla a escribir un artículo académico respetado. Se mantuvo enfocada, pero por alguna razón, la sensación de ser observada nunca la abandonaba. Era como si en cada habitación algo estuviera al acecho, invisible a los ojos, pero presente. Fue al entrar en el pasillo del segundo piso que su atención se desvió por completo. Una tapicería enorme que retrataba una escena de caza estaba colgada en la pared al fondo. Ella notó que, de alguna manera, parecía fuera de lugar. Al examinar más de cerca, se dio cuenta de que la tapicería ocultaba algo, una puerta baja y estrecha que no aparecía en el mapa de la mansión que había estudiado anteriormente. Sus dedos tocaron el picaporte y la puerta cedió con un chirrido, revelando un pequeño cuarto oscuro. En el centro, como un trono que dominaba el espacio, había un espejo con un marco ornamentado. El objeto estaba cubierto de polvo, y en el instante en que lo vio, sintió un escalofrío inesperado. Algo en él parecía diferente a todos los otros artefactos que había encontrado antes.
El marco era extraño, intrincado con formas casi orgánicas, pareciendo raíces y ramas entrelazándose, como si algo estuviera creciendo a partir del espejo. Ella se acercó, limpiando el polvo con la manga de su abrigo. La superficie del espejo reveló su reflejo, pero por un breve segundo tuvo la impresión de que algo se movía en el fondo del vidrio. Parpadeó, sacudió la cabeza y el reflejo estaba normal nuevamente. Su mente le estaba jugando trucos, sin duda. Después de todo, estaba en un lugar antiguo, sola, con una historia envuelta en misterio. Sería fácil dejarse llevar por la atmósfera. Sin embargo, lo que ocurrió después no podía ser ignorado. Al darle la espalda al espejo, a punto de salir de la pequeña sala, lo escuchó. Fue un sonido casi imperceptible, un leve susurro que parecía ser llevado por el viento, pero el viento no soplaba dentro de esa sala cerrada. Se giró bruscamente, con los ojos fijos en el espejo. No había nada más que su reflejo, pero el sonido volvió, esta vez más claro. Clara. El susto hizo que su corazón se acelerara. ¿Quién estaba allí? Giró sobre sus talones examinando el pequeño cuarto. Estaba vacío. La única salida era la puerta por la que había entrado. Trató de convencerse de que era solo su imaginación, pero algo la hacía sentirse extraña. Sintió la piel erizarse y una sensación incómoda se apoderó de su estómago. Volviendo al espejo, se quedó mirando su reflejo. Era solo un espejo. No había razón para temerlo. Pero la voz, ¿cómo conocía su nombre? En los días siguientes, ella regresó a la mansión, cada vez más obsesionada con el espejo. Dejó de lado sus otros proyectos y se concentró enteramente en el artefacto. Pasaba horas frente a él, esperando que la voz volviera a manifestarse. Y regresó. Con cada visita el susurro se volvía más claro, como si la entidad detrás del vidrio estuviera ganando fuerza, absorbiendo algo de Clara con cada nuevo encuentro. «Libérenme», susurraba la voz. Clara, que al principio era escéptica, ahora estaba tomada por una curiosidad casi compulsiva. Necesitaba saber lo que estaba ocurriendo. Investigó a fondo la historia de la familia Valentin y sus oscuros secretos. Encontró referencias a rituales prohibidos, realizados en noches de luna llena, y a un espejo que habría sido traído de un lugar lejano. Según la leyenda, ese espejo se usaba para convocar espíritus y aprisionarlos. Cuanto más profundizaba en la investigación, más se empezaban a disolver las fronteras entre la realidad y la imaginación. Se encontró teniendo sueños perturbadores, siempre con el espejo como elemento central. Se veía frente a él, su reflejo retorciéndose, distorsionándose, hasta que otra figura emergía desde el fondo del vidrio. Un hombre de ojos negros, con una sonrisa macabra que la hacía despertar con el corazón acelerado. En una de esas noches, mientras observaba el espejo, notó que las sombras a su alrededor eran más densas. El reflejo, aunque inicialmente normal, comenzó a modificarse. Pequeños movimientos se volvieron perceptibles en los bordes del vidrio, como si el mismo espacio estuviera distorsionado. ¿Tienes miedo?, preguntó la voz. Esta vez era más nítida. Ella retrocedió instintivamente, pero no podía apartar los ojos de la superficie reflejada. La figura comenzó a surgir lentamente. Primero las manos pálidas presionaron el vidrio desde adentro hacia afuera, como si intentaran atravesarlo. La forma de un rostro, borroso y horrible, comenzó a emerger. «Libérame». Clara sintió un vértigo apoderarse de su cuerpo. Casi tropezó hacia atrás, pero se obligó a mantener la calma. Algo terrible estaba sucediendo. Y aunque su escepticismo inicial intentaba resistirse, ya no podía negar la realidad. Había algo atrapado dentro de ese espejo,
algo antiguo y peligroso. Sus investigaciones ya habían apuntado a eso. Había encontrado registros sobre el espejo, pero lo que más le llamó la atención fue el relato de un exorcismo fallido. Decían que la familia Valentín había intentado contener a la entidad, pero falló, obsesionándose con el espejo hasta su misteriosa muerte. En los días siguientes, la obsesión de Clara por el espejo creció. Pasaba horas dentro del cuarto, sin alimentarse ni dormir adecuadamente. La voz ya no era solo un susurro, sino una presencia constante, invadiendo sus pensamientos, incluso cuando no estaba en la mansión. Veía el rostro del hombre del espejo en cada reflejo, en cada superficie de vidrio, como si él la estuviera siguiendo. Su comportamiento cambió drásticamente. Sus colegas lo notaron, pero cuando intentaban ayudarla, ella solo se alejaba. Nadie podía entender. Solo ella podía escuchar la voz. Solo ella sabía lo que realmente estaba ocurriendo. En una noche lluviosa, Clara tomó la decisión que sellaría su destino. La voz era más insistente que nunca, implorando por su liberación. En el fondo, sabía que liberar a esa entidad podría traer consecuencias terribles, pero su mente ya no era enteramente suya. La entidad había tomado el control de sus pensamientos, torciéndolos de tal manera que la hizo creer que, de alguna forma, liberarla sería la clave para el conocimiento, para el poder que siempre había deseado. Con las manos temblando, llevó consigo un pequeño martillo. Se acercó al espejo, su corazón latiendo acelerado. La voz era ahora casi ensordecedora, como un coro de murmullos, todos pidiendo lo mismo. Rompe el espejo, libérame. En el momento en que el martillo tocó el vidrio, una grieta se formó rápidamente, atravesando la superficie como un relámpago. Pero en lugar de liberar a la entidad, vio algo mucho peor. El espejo no se rompió como esperaba. Las grietas comenzaron a extenderse por toda la sala. El suelo temblaba, las paredes parecían distorsionarse. Algo estaba saliendo del espejo, pero no era solo una presencia física. Era como si la propia realidad estuviera siendo succionada hacia el interior del espejo. Intentó correr, pero sus pies estaban pegados al suelo, como si la misma mansión intentara devorarla. Lo último que vio fue el reflejo de la figura del espejo, ahora completamente materializada. Sus ojos negros y vacíos la miraban mientras su boca se torcía en una sonrisa macabra. Hasta hoy, el destino de Clara permanece envuelto en misterio, pero lo que es seguro es que nunca se la volvió a ver. Muchos creen que fue tragada por el espejo. Su alma quedó aprisionada al lado de la entidad que tanto buscó liberar. Otros dicen que la mansión ahora está maldita, con el espejo roto aún albergando los ecos de la voz que una vez sedujo a Clara. Y el espejo espera. Espera a quien será el próximo en caer en su trampa. Pobre Clara. Tan inocente al pensar que un martillo sería suficiente para romper su maldición. Pero ustedes que han visto hasta aquí son más inteligentes, ¿verdad? Si les gustó esta historia, dejen su like. O tal vez tenga que hacerles una visita en sus sueños. Y no olviden comentar sus teorías sobre lo que realmente le pasó a Clara. Estoy curiosa por saber qué piensan. Ahora prepárense, porque la próxima historia los sumergirá aún más en las sombras. Los susurros en la cripta. La pequeña villa de Santa Elena, enclavada en las montañas, era un lugar donde el tiempo parecía no tocar. Con sus casas de piedra antiguas y calles ya desgastadas, la villa permanecía congelada en una época distante. Sus habitantes, pocos y de generaciones antiguas, vivían bajo la protección de un legado.
la iglesia de San Pedro, una construcción de piedra gris que dominaba el paisaje, con una torre que se erguía majestuosa en el horizonte. Era el corazón espiritual de Santa Elena, y durante siglos las familias de la villa asistieron a sus misas y mantuvieron vivas las tradiciones católicas. La iglesia, sin embargo, guardaba un secreto oscuro. No era solo un lugar de oración y comunión con Dios, sino también el sitio de una antigua cripta, escondida en las profundidades de su subsuelo. La cripta había sido sellada hace mucho tiempo y pocos sabían de su existencia. La mayoría de los habitantes evitaban incluso mencionar el lugar, como si el simple acto de hablar pudiera traer alguna maldición olvidada. Decían que la cripta no era solo un lugar de sepultura, sino un lugar de confinamiento, donde almas condenadas habían sido encerradas para evitar que sus influencias maléficas escaparan. El actual responsable de la iglesia, el padre Miguel, siempre se consideró un hombre de fe inquebrantable, aunque no era ajeno al miedo. Desde joven, había sido educado en la doctrina de la Iglesia católica, aprendiendo sobre el bien y el mal, sobre el cielo y el infierno, y sobre todo, sobre las tentaciones que los demonios lanzaban sobre los humanos. Sin embargo, para él, esas historias eran solo lecciones metafóricas, maneras de explicar el comportamiento humano. Demonios y posesiones eran leyendas antiguas, útiles para infundir temor y disciplina, pero no algo en lo que realmente creyera. Durante sus 20 años como párroco de Santa Elena, el padre Miguel condujo sus misas y trabajos pastorales con devoción. La villa era tranquila y los habitantes lo respetaban. La vida seguía un ritmo calmo, como las aguas de un arroyo que corre silenciosamente por las montañas. La muerte de su predecesor, el padre Ernesto, había ocurrido en circunstancias misteriosas, pero Miguel no dio importancia al hecho. Ernesto era viejo y, de acuerdo con los relatos, había sufrido un mal súbito durante una misa. Para Miguel, eso era solo un ejemplo de cómo la fragilidad humana podía ceder en cualquier momento. Pero en los últimos meses, algo cambió en Santa Elena. Todo comenzó con murmullos, rumores sobre extrañas ocurrencias. Primero los animales de granja comenzaron a actuar de manera inquieta. Los perros ladraban a la nada durante la noche y las ovejas se agitaban en el campo, como si estuvieran en constante estado de alerta. Esto no era suficiente para causar alarma, pero pronto las personas también empezaron a relatar incidentes. Los habitantes comenzaron a quejarse de insomnio, sintiendo que algo estaba mal, como una presencia sombría que los acechaba en las sombras. La atmósfera de la villa, antes serena, empezó a pesar sobre los hombros de sus habitantes. La primera persona en sucumbir a estos extraños eventos fue Juan, el sepulturero de la villa. Juan siempre había sido un hombre sencillo, de pocas palabras, pero conocido por su honestidad y devoción a la iglesia. Trabajaba en el cementerio desde hacía más de 30 años, cavando tumbas con una dedicación casi religiosa. Sin embargo, una mañana, Juan apareció en la iglesia perturbado. Sus ojos, antes claros y serenos, estaban ahora oscuros y cansados. Su mano temblaba mientras se acercaba al padre Miguel durante el confesionario. «Padre, yo escucho voces», murmuró Juan mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. «Vienen del suelo, de la tierra. Me están llamando. Todas las noches no puedo dormir. Me atormentan». El padre Miguel, al principio, atribuyó los delirios de Juan a la edad avanzada y al cansancio. Era común que las personas mayores comenzaran a sufrir de trastornos mentales o alucinaciones. Ofreció sus palabras de consuelo y prometió rezar por Juan. Pero en su interior no podía deshacerse de una sensación de incomodidad. Los relatos de extrañezas no se detuvieron ahí. Pronto,
otras personas en la villa comenzaron a manifestar comportamientos extraños. María, una joven devota que ayudaba a limpiar la iglesia, desapareció por 2 días y fue encontrada deambulando por las calles desiertas de la villa como un fantasma. Sus ojos estaban vidriosos y susurraba sin parar. El padre Miguel intentó hablar con ella, pero sus palabras eran incoherentes y en lo poco que lograba entender había algo perturbador. Ella repetía incansablemente una frase que Miguel no podía sacar de su mente. La oscuridad está llegando. Ellos están viniendo. Cuanto más pasaban los días, más se extendía el miedo. Las familias comenzaron a evitar la iglesia y el padre Miguel sentía una inquietud creciente entre los feligreses. Parecía que todos estaban esperando que algo terrible sucediera, como si hubiera una amenaza inminente que se cernía sobre la villa. Miguel comenzó a investigar a fondo lo que podría estar causando este fenómeno. Buscó en viejos libros de la iglesia, habló con los más ancianos de la villa e incluso visitó la tumba del padre Ernesto en busca de respuestas. Pero cuanto más intentaba entender, más las respuestas lo llevaban a un punto en común: la cripta. Aquel lugar sellado, olvidado y evitado por todos, ahora parecía estar en el centro de algo mucho más siniestro. Era tarde en la noche cuando Miguel, solo en la iglesia, se arrodilló para rezar. La tormenta que rugía afuera era como un reflejo de la batalla interna que enfrentaba. Sus pensamientos giraban en torno a la cripta y a los eventos extraños que atormentaban la villa. La iglesia estaba sumida en sombras, iluminada solo por las velas del altar. Fue entonces cuando escuchó el sonido que cambiaría su vida para siempre. Un susurro, viniendo de debajo del suelo. Miguel levantó la cabeza, su corazón latiendo más rápido. El susurro era débil, pero claramente audible, como si voces lejanos estuvieran llamándolo. Miró a su alrededor, buscando el origen del sonido, pero no había nadie en la iglesia, solo el silencio. Y entonces el sonido volvió, esta vez más claro, más insistente. Era como si alguien estuviera murmurando directamente debajo de sus pies. El padre Miguel intentó alejar el miedo, pero su cuerpo estaba tenso. Cada músculo gritaba en alerta. Ese sonido no podía ser real. Intentó convencerse de que estaba cansado, de que su mente estaba jugándole una mala pasada, pero las voces eran demasiado reales para ser descartadas como alucinaciones. Era como si decenas de personas estuvieran allí abajo, murmurando al mismo tiempo, llamándolo, pidiendo algo. En los días siguientes, las cosas empeoraron. Las manifestaciones sobrenaturales se volvieron más frecuentes. Miguel comenzó a notar sombras en las esquinas de la iglesia, moviéndose de manera sutil, casi imperceptible. A cada misa, la tensión entre los fieles era palpable. Algunas personas informaron haber visto figuras sombrías entre los bancos, sombras que desaparecían tan pronto como intentaban enfocarlas. Las campanas de la iglesia, que siempre sonaban puntualmente al mediodía, comenzaron a sonar fuera de hora, sonando a medianoche, y en algunas ocasiones, cuando nadie estaba cerca de ellas. Miguel sabía que no podría seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Necesitaba descubrir qué había en la cripta, aunque eso significara enfrentar los miedos que había evitado durante tanto tiempo. Tomó la llave que había estado encerrada en la caja fuerte de la iglesia, la llave que, según el padre Ernesto, nunca debería ser utilizada. Miguel sabía que estaba a punto de abrir una puerta que tal vez nunca debió ser tocada. Entonces, el padre Miguel bajó las escaleras que llevaban al sótano de la iglesia. La estructura de piedra goteaba con la humedad que penetraba por las paredes. El sonido de la lluvia golpeando el techo y el trueno que retumbaba a lo lejos parecían más cercanos.
casi dentro de la iglesia. La oscuridad que permeaba el sótano era sofocante, como si el aire allí fuera más denso, más pesado. Al final del pasillo, encontró la puerta de hierro maciza que sellaba la entrada de la cripta. La cerradura era antigua, corroída por el tiempo, pero al insertar la llave, la puerta chirrió como si estuviera esperando ese momento desde hacía siglos. El olor que emanaba de la apertura era insoportable, una mezcla de putrefacción, moho y algo indescriptiblemente maligno. Con la linterna en mano, Miguel avanzó por el pasillo estrecho, el sonido de sus pasos resonando por las paredes de piedra. El pasillo que conducía a la cripta parecía extenderse más allá de lo que Miguel esperaba. Sentía que con cada paso no solo estaba ingresando al subsuelo de la iglesia, sino a una dimensión donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. El olor a putrefacción aumentaba y las paredes de piedra parecían más húmedas, casi como si algo estuviera sudando entre las grietas. El aire se volvía más denso a cada metro, haciendo que su respiración fuera entrecortada. Las voces, que antes eran solo susurros lejanos, ahora resonaban a su alrededor, mezclándose con el sonido de sus pasos. Parecían palabras en lenguas antiguas, incomprensibles, pero cargadas de un poder siniestro. Miguel no podía seguir ignorando la sensación de que no estaba solo. A medida que avanzaba, sentía una presencia constante, casi tangible, acechando en las sombras que su linterna no alcanzaba. Era como si algo lo estuviera observando de cerca, siguiéndolo, pero sin nunca revelarse. Sentía escalofríos recorriendo su espalda y el sudor frío corría por sus sienes. Por un momento pensó en volver, cerrar la puerta y olvidar que alguna vez había abierto ese camino. Pero la conciencia de que algo mucho más grande estaba en juego, algo que afectaba a toda la aldea, lo impulsaba a continuar. Finalmente llegó al final del pasillo, donde la cripta principal se abriría ante él. Era una vasta sala subterránea, más amplia de lo que había imaginado. En el centro había un gran altar de piedra, rodeado de tumbas cuyas losas de mármol estaban cubiertas de polvo y musgo. En las paredes, velas antiguas, parcialmente consumidas, estaban dispuestas en soportes de hierro, pero parecían no haber sido encendidas en siglos. Un leve zumbido, como el sonido de un viento distante, resonaba por la cripta, haciendo que el cabello de Miguel se erizara. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la figura que estaba arrodillada frente al altar. Era Joan, el sepulturero. Su postura era rígida, como si estuviera en profunda oración, pero algo estaba mal. La oscuridad a su alrededor parecía más espesa, más densa, como si una sombra estuviera envolviendo su cuerpo. Miguel sintió que la sangre se le helaba. Llamó el nombre de Juan, pero el sepulturero no reaccionó. El padre dio un paso más, su linterna temblando en su mano, hasta que la luz finalmente iluminó el rostro de Juan. El hombre estaba inmóvil, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en algún punto invisible frente a él. Su rostro estaba pálido, casi cadavérico, y su boca se movía lentamente, susurrando palabras que Miguel no podía distinguir. Acercándose cautelosamente, Miguel intentó hablar con él de nuevo, esta vez con la voz firme. «Joan, por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo llegaste aquí?» Pero las palabras de Juan seguían siendo ininteligibles, sus manos apretando los bordes del altar con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos. Fue entonces cuando Miguel vio lo que realmente estaba sucediendo. Una sombra fluida, casi líquida, parecía emerger de la base del altar, envolviendo los pies y las piernas de Juan. Era como si una sustancia viscosa, hecha de pura oscuridad, estuviera enrollándose a su alrededor,
tirando de él lentamente hacia el centro del altar. Miguel dio un paso atrás, el corazón acelerado. Levantó el crucifijo que llevaba colgado del cuello, intentando invocar la protección divina. Su fe vaciló por un momento y la sensación de impotencia se apoderó de su mente. Comenzó a rezar en voz alta, tratando de alejar el miedo que lo dominaba. Las oraciones que antes lo consolaban ahora sonaban vacías en aquel lugar maldito. De repente, Joan dejó de susurrar. Su cabeza se giró lentamente en dirección a Miguel, pero sus ojos estaban negros como la noche, sin pupilas, sin ningún rasgo de humanidad. Una sonrisa grotesca se formó en sus labios, y por primera vez, Miguel escuchó una voz clara, gutural, que no era de Juan, sino de la cosa que lo poseía. «No debiste venir aquí, padre». Esa voz resonó dentro de la cabeza de Miguel, como un cuchillo cortando el silencio. Sintió un escalofrío profundo e instintivamente dio un paso atrás. Pero antes de que pudiera reaccionar, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. Las grietas que había notado antes ahora se expandían, serpenteando por el suelo de piedra como si estuvieran vivas. Desde el centro de las grietas, una niebla negra comenzó a ascender, mezclándose con el aire ya saturado de oscuridad. Miguel sabía que necesitaba salir de allí, pero estaba paralizado por el horror de la escena frente a él. Juan se levantó lentamente, sus movimientos rígidos y antinaturales. La sonrisa en su rostro ya no era humana, y su voz, ahora completamente tomada por la entidad demoníaca, sonaba como el crujir de huesos siendo quebrados. «Él está despertando», dijo la criatura dando un paso hacia Miguel. «Estamos libres». Miguel sintió la fuerza invisible que emanaba de Juan, o de lo que fuera que estuviera usando el cuerpo del sepulturero. La cripta, que antes parecía solo un espacio antiguo y olvidado, ahora pulsaba con una energía maligna que amenazaba con consumir todo a su alrededor. Intentó correr, pero sus pies parecían pesados, como si algo estuviera sujetando sus piernas. Desesperado, comenzó a rezar más alto, tratando de conjurar cualquier vestigio de fe que aún le quedaba. Pero las voces de la cripta solo se reían de su intento. Fue en ese momento que el altar comenzó a abrirse. Las grietas alrededor de la piedra central se ampliaron, revelando una hendidura profunda, de donde emanaba una luz roja y opresora. El sonido gutural que venía de las profundidades ahora era ensordecedor, como el grito de miles de almas condenadas. Una figura comenzó a emerger de la hendidura, una silueta envuelta en sombras, pero que exhalaba un poder tan maligno que hizo que el corazón de Miguel casi se detuviera. Intentó retroceder, pero su cuerpo no respondía. El demonio se estaba liberando y él ya no tenía fuerzas para enfrentarlo. En el último momento de lucidez, Miguel levantó el crucifijo una vez más, cerró los ojos y gritó a plenos pulmones, llamando por el nombre de Dios. La cripta explotó en una cacofonía de voces y gritos, y entonces todo quedó en silencio. Cuando Miguel abrió los ojos, estaba tendido en el suelo de la iglesia. No sabía cómo había escapado, ni cómo la cripta había cerrado nuevamente. Pero sabía sin sombra de duda que el mal ya no estaba confinado, y que Santa Elena jamás volvería a ser la misma. Entonces, ahora que ustedes descubrieron lo que sucede con aquellos que se atreven a entrar en territorio prohibido, dime, ¿tendrías el valor de asomarte debajo de tu cama esta noche? Veo que valor no te falta. Entonces, comparte este video en tus otras redes y esparce el terror. Si llegaste hasta aquí, felicidades, sobreviviste. Pero cuidado, no todos tienen esa suerte. Y si aún no comentaste, ve ahora y escribe
Sí, maestra, para que sepa que sigues mis órdenes. Y claro, no olvides darle like a este video. Ahora, en tu pantalla, está apareciendo otro video del canal. Haz clic en él ahora y ve a verlo, antes de que necesite recordarte de lo que soy capaz de hacer contigo.